Bueno, muy bien. Vamos a empezar, ¿no? Nos quedamos en lo que nos quedamos el lunes era que íbamos a argumentar las propiedades principales de la integral, ¿no? Vamos a estar viendo varias propiedades, ¿no? Pero estas son tal vez las principales, ¿no? Vamos a comentar por qué. Ya comentamos una, empezamos a ver esta propiedad. Yo tengo... Ah, el tema de ayer vi que ya lo subió el ayudante, pero el ayudante no lo subió en donde está todo el material, lo puso como un comentario, ¿no? Entonces, bueno, ahorita que abrí justamente el Classroom, vi que ahí estaba, ¿vale? Ahí está el video. Bueno, es que, por ejemplo, bueno, ahorita vamos a comentar eso. Le eché un ojito, usó como otra herramienta. eh, Esa herramienta yo no he visto, no sé de dónde sacó esa herramienta, llamó algo así como oscilación, pero lo que probó es algo bueno, que voy a comentar al final de la clase de hoy, que es que justamente si tienen una función integrable, dos funciones integrables en un mismo dominio, entonces el producto es integrable. Y esa prueba por lo regular es cansada, ¿no? El Spivak da como el Spivak da un camino, lo estoy poniendo. El Spivak da un camino justamente para demostrar eso, ¿no? A ver, lo estoy viendo. Y pues nada, esa prueba es un poquito engorrosa. Esa prueba que dio, hay una forma en que la dio que es justamente eso, o sea, demostrar que el valor absoluto es integrable y ver ahí pues ciertos productos y entonces ya sale de inmediato esa prueba, ¿no? Al menos con los resultados que vio, pero pregúntenle al ayudante de dónde lo sacó, porque no sé de dónde sacó esa bibliografía, esa prueba, ¿no? Entonces podemos hacer eso y eso por un lado, también este segundo ayudante es un ayudante nuevo, ¿no? O sea, la ayudante que les dio clase el martes es Alejandra y con ella yo llevo trabajando ya muchos años, como 8 años llevamos trabajando juntos, ¿no? Y ya sé cómo da la clase ella, ¿no? Este chavo es nuevo, me parece que no tiene mucha experiencia, es bueno, me parece que es bueno, pero eso, vamos a ver qué tal les da las ayudantías. Él quiere dar clase, ¿no? Quiere dar clase para un ayudante, es como útil aprender a dar clase, ¿no? Para después convertirse en profesor. Pero vamos viendo qué tal les gustan las clases del ayudante. Si les gustan las clases del ayudante, pues lo vamos colocando y si no, pues vamos viendo qué hacemos, ¿no? Porque la clase tiene que ser, pues eso, o sea, tiene que ser una clase para que ustedes aprendan, ¿vale? Entonces, también le voy a preguntar al ayudante que me dé bibliografía de su prueba y para dárselas a ustedes, ¿no? Porque no sé dónde lo sacó. Bueno, muy bien. Entonces, estábamos viendo operatividad de la integral, ¿no? De nada, Carlos, ya creamos un concepto que es la integral de una función real, que lo que está formalizando es la pregunta ¿cuál es el área debajo de la gráfica de una función? En caso de que la integral exista, el área debajo de la gráfica de una función va a ser esa integral, ¿no? Ahora lo que vamos a ver es cuál es la operatividad de ese concepto, ¿no? Estamos en funciones reales, los números reales tienen suma, tienen multiplicación, esas operaciones son conmutativas, asociativas, existe elemento neutro, existe elemento inverso, distribuye. Y entonces a la hora de construir conceptos como la derivada o como la integral, en el campo de los números reales, vale la pena preguntarse cuál es la operatividad en caso de que exista de los nuevos conceptos, ¿vale? La primera operatividad es muy sencilla, es muy intuitiva, ¿no? Con base en lo que hemos estado haciendo, es totalmente natural. Yo tengo una función integrable en el intervalo AB, simplemente parto
ese intervalo con algún punto C entre A y B, y entonces, pues es totalmente natural esperar que yo pueda integrar de A a C y luego de C a B, si yo tenía la integral de A a B. Y viceversa, si yo puedo integrar de A a C y de C a B, entonces puedo integrar de A a B. Y la integral, que es el área debajo de la gráfica de la función, pues la integral va a ser la suma de las integrales en cada uno de los dominios, ¿no? Entonces, esto es algo muy intuitivo. Si lo que estoy persiguiendo es el concepto de área y a la hora de hacer un dibujo tan sencillo como el que tengo aquí, esta es una función f continua, es de esperar que justamente se mantenga que la suma del área azul con la verde, pues es toda la integral de f en AB, ¿sale? Entonces, vamos a checar eso. ¿Dónde quedó mi otra? Oh, no se me quedó. Ver, creo que está acá. Espérenme tantito. Aquí está, ¿no? Entonces, vamos a checar eso, ¿sale? Yo sé que estas argumentaciones de toda esta primer parte son un poco tediosas, ¿no? Tal vez a algunos les guste, a algunos se les haga tediosas, ¿no? Pero sirve un poquito para ejercitar el concepto sobre todo, ¿no? O sea, no es que vayamos a integrar con sumas superiores y con sumas inferiores, pero vale la pena tener cierto manejo del concepto cuando intentemos observar integración sobre funciones que no tienen antiderivada, que no es tan fácil decir si la función es integrable o no, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver la demostración. Demostración. ¿Sale? Entonces, tiene varios cachitos, ¿no? Prácticamente todo es lo mismo, no hay ningún problema, ¿sale? Uno es, f es integrable en AB, entonces, f es integrable en el intervalo AC y en CB. Además, la integral es la suma de las integrales en cada uno de los cachos, ¿vale? Y el segundo es el regreso. Si f es integrable en AC y en AB, entonces f es integrable en AB. ¿Vale? Bueno, entonces vamos a hacer el argumento de esta afirmación, ¿no? Bueno, sea, esta es la hipótesis, sea f integrable en AB, ¿no? Esa es la hipótesis. Y entonces, ¿qué? Como es integrable en AB, yo para toda epsilon mayor a 0 existe una partición tal que la suma superior menos la suma inferior en esa partición es menor a epsilon, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo tengo que dar cualquier epsilon y tengo que ver que bajo esa epsilon la suma superior de f menos la suma inferior de f para alguna partición en AC, ¿sale? Es menor a esa epsilon, ¿vale? Entonces, la hipótesis es sea f integrable en AB. Voy a dar una epsilon, sea epsilon mayor a 0, ¿sale? Voy a poner aquí, voy a remarcar el por demostrar, ¿sale? Que existe una partición P, existe P, una partición o particiones, existe P, partición, es más, le voy a llamar que existe P', partición de AC, y existe P', partición de CB, ¿sale? Tal que, ¿qué? Pues tal que la suma superior de f bajo P' menos la suma inferior de f en P' es menor que epsilon. Y lo mismo, la suma superior en el intervalo CB con la partición P' menos la suma inferior de f en la partición P' es menor que epsilon. ¿Sí ven? Entonces tengo que checar esto, ¿sale? Ahora,
yo ya sé que f es integrable. Como f es integrable, existe una partición, existe partición P, existe partición P del intervalo A, B, ¿sale? Tal que la suma superior de f bajo P menos la suma inferior de f en la partición P es que es menor que epsilon, ¿no? Y entonces, ¿qué? Esta partición P, le voy a poner etiquetas, es x0, x1 hasta xn, ¿no? Ay, aquí le puse P0, perdón, es P, nada más, ¿sale? ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es, en este dibujo, lo que voy a hacer es, aquí tengo mi partición P, y entonces voy a acomodar la misma partición P, ¿sale? Para el intervalo AC, la partición P limitada al intervalo AC y la partición P limitada en el intervalo CB. ¿Sí ven? Puede suceder que la partición P no contenga el punto C. Yo necesito para dar una partición de AC meter el punto C como punto final en la partición de AC y como punto inicial en la partición de C a B. ¿Sí ven? Y entonces, ¿qué? Puede suceder que esta partición P del intervalo A, B ya contiene a C, ¿no? Si P contiene un XJ igual a C, así dejamos la partición. Pero si no, la vamos a refinar, ¿sale? Si P contiene, si P no contiene, si P no contiene a C, como algún XY, refinamos la partición, ¿vale? Refinamos la partición agregándole, ¿sale? Pues no sé, o sea, para mantener la misma notación, simplemente le pongo, pues, TJ igual a C, ¿no? Bueno, ¿y entonces qué? Entonces ya tengo una partición, básicamente es la misma P de la que se origina de que F es integrable en el intervalo AB y ya tengo garantizado que C es un punto de la partición, ¿sale? Y entonces, ¿qué? Entonces, sea que sea P' igual a quién? Igual a una partición de AB que está dada por X0, X1, ¿sale? XJ menos 1 y al final tengo a XJ. Ay, aquí le puse TJ, disculpen. XJ. ¿Sale? Pero XJ es C. ¿Sale? Entonces, este de aquí es una partición del intervalo ¿qué? Del intervalo A, C. Y luego tengo P', sea P', ahora voy a dar la partición en el otro intervalo. Voy a tener ahora XJ, que es C, y luego XJ más 1, y así me voy hasta que, hasta XN, que es igual a B, ¿no? Aquí X0 es A. Y entonces esta de aquí es partición
es una partición del intervalo C, B, ¿no? Y entonces, ¿qué? Entonces, pues tengo sumas superiores y sumas inferiores, pero esta partición P' y P' la tomo de la misma P o de una refinación de P, ¿sale? Donde yo ya sé que la suma superior menos la suma inferior es menor que epsilon, ¿sí ven? Y entonces, ¿qué? Entonces, la U, la suma superior de F en P es ¿quién? Esto de aquí es la suma de los M mayúscula I desde I igual a 1 hasta N, ¿sale? Pero la voy a partir en dos. Voy a tomar la suma desde I igual a 1 hasta J de MI por XI menos XI menos 1. ¿Sí ven? Y voy a continuar la suma con otro signo de aquí desde I igual a J más 1 hasta N de M mayúscula I de XI menos XI menos 1. ¿Sí ven? Este de aquí es la suma superior de U en la partición P, ¿sale? ¿Por qué? Porque tiene todos los elementos desde I igual a 1 hasta N. La partí en dos sumas. La partí en dos sumas porque la primer suma la I va desde I igual a 1 hasta J y entonces estoy en la partición P' en el intervalo AC. O sea, el primer sumando es la suma superior de F en la partición P'. Y el segundo sumando, la segunda suma que tengo aquí, va desde J más 1 hasta N. Ah, no, esta también tiene que ir desde J. Ah, no, sí, porque aquí le estoy restando menos 1. Desde J más 1 hasta N. Esta de aquí es ¿quién? Este de aquí es la suma superior de F en la partición P y prima. ¿Sí ven? Entonces la suma superior de F en la partición P original del intervalo AB la puedo ver como sumas superiores en cada uno de los intervalos AC y CB. ¿Sí ven? Y el J más 1 no está raro, fíjate. ¿Sale? Nada más hay que tener cuidado con cómo estoy contando las cosas. De aquí la I va desde 1 hasta J. Y entonces el XI menos 1, el primer elemento es 0 y el último XI acaba en J. ¿Sí ves? O sea, aquí voy justamente, ahí está el dibujo, voy en todo este intervalo. O sea, aquí está mi X0 y aquí está mi XJ, ¿sale? Y luego con la segunda suma, tiene que empezar en J más 1 para que yo no le agregue ninguna suma, ningún número extra a la suma superior. Cuando I va desde J más 1, aquí tengo MI J más 1, y aquí en XI menos 1 tengo J, ¿vale? Vale, Carlos. Sí, sí se ajusta, ¿no? Ahí es como luego la cosa con la integración, es ir como cuidando ahí como el detalle, ¿no? De nada. Pero sí, sí está bien, ¿no? Y entonces con la suma inferior pasa exactamente lo mismo. Me tomo la suma inferior desde I igual a 1 hasta J de los ínfimos M minúscula I de XI menos XI menos 1 más, ¿quién? Más la suma desde I igual a J más 1 hasta N de MI minúscula de XI menos XI menos 1, ¿no? Y entonces la primer suma se convierte en la suma inferior de F bajo la partición P', digo la suma superior. Ah, no, la suma inferior ya estoy escribiendo mal esto. Entonces, disculpen. Y la segunda suma es la suma inferior de F en la partición P'. ¿Sí ven? Y entonces, ¿qué? Entonces, pues ya está. Esta dirección es muy sencilla, ¿vale? ¿Por qué? Porque entonces yo sé que
que la suma superior de F en la partición P menos la suma inferior de F en la partición P, esto es menor que la épsilon que me dieron. Eso porque la función F es integrable en AB. Pero ¿qué? Sustituyo los valores de la suma superior de F en la partición P con los de las particiones P' y P' y hago lo mismo con la suma inferior de F en la partición P. Es decir, esto es que este lado izquierdo es igual a ¿qué? Es igual a la suma superior de F en la partición P' más la suma superior de F en la partición P' menos, ¿quién? La suma superior, la suma inferior de F en la partición P' menos la suma inferior de F en la partición P'. ¿Sí ven? Lo único que hice fue usar estas igualdades de aquí. ¿Sale? Y ya que hice esto, ¿qué es lo que sucede? Pues ya de aquí puedo ver este de aquí como que menor que epsilon. Sí, aquí le estoy, el epsilon viene desde aquí hasta acá. ¿Sí ves? O sea, voy a ir hacia abajo. Y entonces, este de aquí, ¿quién es? Este de aquí es la suma superior de F en la partición P', lo agrupo nada más para que se vea bonito, menos la suma inferior de F en la partición P'. Todo esto es que es un número real. Y luego a este de aquí le sumo la suma superior de F en la partición P' menos la suma superior de F en la partición P'. ¿Sí ven? Entonces tengo una suma de dos números positivos que son menores que epsilon. Entonces, cada uno de los sumandos es menor que epsilon. ¿Sí ven? Y ya acabé. Entonces, la suma superior de F en P' menos la suma inferior de F en la partición P' es menor que epsilon. ¿Sí ven? Y el segundo sumando también es menor que epsilon. La suma superior de F en la partición P' menos la suma inferior de F en la partición P' es menor que, ¿qué? Que epsilon. ¿Sí ven? Es decir, di una epsilon mayor a 0, la que sea, y lo que acabo de hacer es encontrar una partición P' y P', tal que la suma superior menos la inferior en cada una de las particiones es menor que epsilon. ¿Y entonces qué? Entonces, efectivamente, F es integrable en AC y en el intervalo cerrado CB. ¿Sí ven? ¿Dudas, chicos? ¿Dudas de esta parte? ¿Todo bien? Bueno. Bueno, ¿y entonces qué? Entonces, ¿qué es lo que tengo? Lo que tengo es, además, ¿sale? Yo tengo la suma inferior de F en la partición P', ¿sale? Es menor o igual que ¿qué? Pues es menor o igual que la integral de A a C de F de X de X. Y esto es menor o igual que ¿qué? Que todas las sumas, bueno, la suma superior de F en ¿qué? En la partición P'. ¿Sale? También tengo que la suma inferior de F en la partición P' es menor o igual que la integral de C a B de F de X, ¿sale? Y esto es menor o igual que la suma superior de F en P'. ¿Sí ven? ¿Esto por qué? Ya vi que F es integrable, entonces la suma inferior es menor o igual que la integral
que es menor o igual que la suma superior en cada una de las integrales. Y entonces, ¿qué? Pues simplemente sumamos, ¿sí ven? Sumando, a ver, dejen, lo acomodo para que quepa bien, ¿no? A ver, yo creo que lo coloco aquí en medio, ¿sale? Entonces, sumando, ¿qué es lo que tengo? Tengo L de F P' más la suma inferior de F en la partición P'. Nada más sumé lado izquierdo con lado izquierdo. Y entonces esto es menor o igual que ¿qué? Que la suma de las integrales. La integral de AC de F de X, más la integral de CAB de F de X de X. Y esto es menor o igual que ¿qué? Que la suma de superior de F en la partición P' más la suma superior de F en la partición P'. ¿Sí ven? Y entonces, ¿qué? El lado izquierdo, como ya vimos arriba, es simplemente ¿quién? La suma inferior de F en la partición P. Y del lado derecho, esto es ¿quién? Esto es igual a la suma superior de F en la partición P. ¿Sí ven? Y esto pasa para cualesquiera particiones, ¿sí ven? Y entonces, ¿qué? Lo que tengo que tener en medio es aparte la integral de f de a b, pero acabo de apretar en medio de la suma inferior de f en la partición P y de u en f de la partición P de todo el intervalo AB, la suma de las integrales. ¿Sí ven? Esto para toda P partición de A, B, ¿no? Entonces, por otro lado, yo ya sabía que f era integral, integrable. Por otro lado, la suma inferior de f en la partición P es menor o igual que la integral de A B de f de X, que es menor o igual a la suma superior de f en la partición P. Para toda partición P, para toda P, bueno, sí se le había puesto ese símbolo, ¿no? Entonces, para toda partición P, yo tengo, ¿qué? Tengo este número, que es la suma de dos integrales, y tengo la integral de f de a b, ¿no? Y entonces, ¿qué? Entonces, el supremo de la inferior y el ínfimo de la superior atrapan el de en medio y atrapan a la integral de f de a b, y entonces tienen que ser iguales, ¿sí ven? Entonces, la integral de a b de f de x es igual a la integral de a c de f de x más la integral de c a b de f de x. ¿Sí ven? ¿Dudas, chicos? ¿Sí? ¿Cuál duda? Ah, ¿sin dudas? Ah, gracias. ¿Todo bien? Más bien. Bueno, muy bien. Entonces ahí está. Esto demuestra la primera parte. La segunda parte es análoga, ¿no? A ver, dejen checo el chat. ¿Sale? Entonces, la segunda parte. ¿Cómo lo separé? ¿Dónde quedó? Bueno, entonces la otra parte le voy a poner aquí 2, ¿no? De aquí era la 1. ¿Sale? Entonces ahora, ¿quién es la hipótesis? Ahora la hipótesis es que, ¿qué? Es que f es integrable en el intervalo a, c y en
C, B, ¿no? Entonces, F es integrable en cada uno de los pedazos, ¿no? Y entonces, ¿qué? Tengo que demostrar que F es integrable en todo AB, ¿no? Y entonces, ¿qué? Pues prácticamente ya hicimos como toda la chamba que se tenía que hacer, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a dar un epsilon mayor a 0. Sea epsilon mayor... Ay, ¿qué escribí aquí? Sea epsilon mayor a 0, ¿no? Entonces, por demostrar que existe una partición P, existe P partición de A, B, ¿sale? Tal que la suma superior de F en P menos la suma inferior de F en P es que es menor que epsilon. Ah, pero F es integrable en A, B y en C, B. Entonces, en cada una de las de la resta suma superior menos suma inferior en cada uno de los cachos, la puedo hacer tan chica como yo quiera. La voy a hacer menor a epsilon entre 2, ¿no? Bueno, como F es integrable en AC y CB, ¿vale? Y CB, existen particiones P' de AC y P' de CB, ¿sale? Tal que ¿qué? Pues tal que la suma superior de F en P' menos la suma inferior de F en P' es menor que el número que yo quiera. Yo quiero buscar esta, que la resta de la suma superior y la inferior para alguna partición P de AB sea menor que epsilon. Entonces aquí voy a tener que hacer un ajuste porque voy a sumar las dos. La suma superior en la partición P' menos la inferior, yo la escojo que sea menor que epsilon entre 2. Y lo mismo en la partición P', ¿vale? Y entonces, ¿qué? Pues ya, porque ahora lo que voy a hacer es, voy a sumar. Y entonces, la partición P, ¿quién va a ser? La partición P va a ser tomar toda la partición P' y luego los puntos de la partición P', ¿sale? Entonces, eso es que, sí, con una unión de conjuntos, ¿no? ¿Sale? Como P igual a la unión de P', unión P', ¿sale? Es una partición de A, B, ¿sale? Entonces, ¿qué? Entonces, la suma superior de F en la partición P menos la suma inferior de F en la partición P, ¿esto a quién es igual? Esto es igual a la suma superior de F en la partición P' más la suma superior Creo que te falta un prima en las inferiores, ¿no? aquí. No, ahí abajo, en las inferiores que acabas de poner. Ah, no, no, no. Esta P es, acabo de formar con P', ¿dónde está mi dibujo? Con P' y P' las acabo de unir, ¿sale? Y entonces acabo de formar una partición de A, B. Entonces aquí puse la partición que yo quiero ver que es menor, digo, la resta que quiero ver que es menor que epsilon. Ah, la primera es una U, ¿verdad? Ajá, este es su, Ah, ok, perdón. ok.
Ya. Sí, me salió un poquito cuadrada, disculpa. Esta es Es una que U. justo pensé que era una L y dije, ah, caray. No, 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 es una U. Entonces, así como vimos arriba, la suma superior de U de F en la partición P es la suma de las sumas superiores de F en la partición P' y en la partición P biprima, ¿no? Y esto, ahí lo hubiera puesto abajo. Bueno, no importa. ¿Y esto qué? Más, lo voy a poner aquí abajo, digo menos, Dios mío, menos la suma inferior de F en la partición P' menos la suma inferior de F en la partición P biprima. ¿Sale? Ah, pero cada uno de estos es menor que ¿qué? Cada uno de estos es menor que epsilon medios. El que está encerrado en la zona roja y el que está encerrado en la zona azul son menor que epsilon medios, ¿no? Es más, lo voy a anotar. Esto es igual a ¿qué? A la suma superior de F en P' menos la suma inferior de F en P'. Todo esto me voy a fijar. Y luego más la suma superior de F en P biprima menos la suma inferior de F en P biprima. Y entonces cada una de estas, como la función es integrable en AC y en CB, cada una de estas las escogí que fueran menor que epsilon medios. Entonces esta de aquí es menor que ¿quién? Que epsilon medios más epsilon medios, que es epsilon. Y ya acabé. ¿Sí? ¿Dudas, chicos? ¿No? Bueno, entonces, como podrán darse cuenta, pues es como esto de integrar, ¿no? O de usar estas sumas superiores e inferiores para probar estas pequeñas proposiciones. Es un poquito como tejer, es como ir tejiendo como con cuidado, ¿no? Como que todo es, aunque es como un poquito cansado estar escribiendo y eso, ¿sale? O estar entendiendo lo que se está escribiendo. Dense cuenta que es como muy así de simplemente ir haciendo las cosas con cuidado y todo encaja, ¿sí ven? Bueno, entonces ahora vamos a ver algo que es muy importante, ¿no? La demostración pues me va a llevar un ratito, que ahora son 2:46, ojalá pueda acabar las dos que quiero ver, pero esta de aquí es principal, linealidad de la integral, ¿no? Entonces, bueno, tal vez para descansar un poquito de la prueba que acabo de decir, ¿no? La integral es lineal, es un operador lineal en las funciones. Ustedes se toman la integral de la suma de dos funciones que son integrables, entonces va a ser integral, bueno, me voy a poder integrar y la integral es la suma de las integrales, ¿no? Igual, si yo me tomo una función integrable y la multiplico por una constante, la voy a poder integrar a C por F, ¿no? Y la integral es C por la integral de F, ¿sale? La integral es un operador lineal. Y eso va a tener repercusiones en un montón de lados que no son triviales, ¿no? Al igual que la derivada, que es un operador lineal, ¿no? Por ejemplo, ejemplos que se llegan a ver en licenciatura, ¿no? La transformada de Laplace, que es una herramienta que se usa para calcular ecuaciones diferenciales, es un operador lineal. Esa operatividad se usa para calcular resoluciones de ecuaciones diferenciales y la transformada de Laplace es una integral impropia, ¿no? Entonces, como la integral real es lineal, la integral impropia es lineal, ¿no? O sea, como operador, y entonces la transformada de Laplace es lineal.
Lo mismo pasa con la transformada de Fourier, y la transformada de Fourier es una herramienta que se usa actualmente en un montón de cosas de tecnología, ¿no? Entonces, aunque aquí estamos viendo la integral que tal vez en sus vidas no vayan a ver más allá del curso de cálculo, ¿no? O tal vez si lo sigan viendo, no sé, depende de qué es lo que hagan, la linealidad de la integral va a usarse todavía un cacho más adelante, o sea, va a tener consecuencias hacia un montón de nuevos conceptos que usen la integral en su definición, ¿vale? Bueno, entonces, ¿qué? Linealidad de la integral, ¿no? 1, la suma, ¿sale? Si f y g, no sé, teorema. Si f y g son integrables en el intervalo a, b, ¿sale? Entonces, la función f más g es integrable en el intervalo a, b, ¿no? Y la cosa no acaba ahí. Además, la integral de a b de f más g de x es igual a ¿qué? Es igual a la suma de las integrales de f de x. Sí, es muy parecida. Es un poquito más complicada. La que acabamos de hacer es muy sencilla, justamente porque intuitivamente está pasando algo muy sencillo. Pero esta de aquí requiere un poquito más de cuidado, pero prácticamente sigue siendo muy sencilla, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tengo? Lo que tengo, voy a intentar hacer un dibujo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo? Lo que tengo es, pues, una función. Aquí tengo una función f definida en un intervalo a, b, ¿no? ¿Y luego qué? Y luego tengo una función no sé, por aquí, si quieren esta, ¿no? G de X. F de X, ¿no? Entonces, otra vez, o sea, intuitivamente lo que está pasando es muy sencillo de qué, de asimilar, tal vez de manera más formal que cuando uno piensa en derivada, ¿no? Entonces, yo estoy sumando F con G, ¿no? Entonces, más o menos, eh, 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 o sea, esta altura va aquí encima, uy, ya me manché. Y esta altura va aquí encima. Supónganse más o menos que por aquí está f de x más g de x, ¿no? Entonces, aquí está la función f de x, en AB la función g de x, ¿no? Y entonces, ¿qué? El resultado no es, pues, nada extraño de esperar, ¿no? O sea, ¿qué es lo que estoy haciendo? O sea, me estoy tomando aquí una partición, ¿no? Y a ver dónde se verá bien el dibujo. ¿Qué es lo que hago? Por ejemplo, en suma inferior, ¿no? Me tomo aquí un rectangulito y le calculo el área. ¿Sí ven? Y luego, con la función g de x, me tomo otro rectangulito, si quieren de la suma inferior, y le calculo el área, ¿no? Y ahora me fijo en el qué, en el rectangulito que está en el mismo subintervalo, pero que llega hasta f de x, g de x, ¿sí ven?
¿Y entonces qué? Entonces, bueno, al menos en este dibujo, que es muy decente porque tengo funciones continuas, ¿no? Justamente, ¿qué es lo que tengo? Ah, pues si ustedes se toman este rectangulito rojo y lo colocan encima del azul, les da justamente el rosa, que es el de toda la altura. ¿Sí ven? Es totalmente natural que, ¿qué? Pues eso, o sea, el área del rectángulo rojo de f de x más el área del rectángulo azul de g de x me va a dar el área del rectángulo rosa de f de x más g de x. Y entonces cuando haga toda la suma inferior, pues se va a mantener eso de ahí, ¿sale? En general, como estamos trabajando con ínfimos y con supremos, hay que tener un poquito de cuidado, ¿no? Le pedí a Ale justamente que diera ahí un resultadito, pero básicamente la igualdad se mantiene en circunstancias, pues, donde no pasen cosas raras, ¿no? ¿A qué me refiero? Bueno, muy bien. Entonces vamos a ver que f de x más g de x es integrable, ¿no? Bueno, dudas, preguntas. ¿Todo bien? Bueno, muy bien. Entonces, dense cuenta que intuitivamente es muy fácil de pensar estos resultados, ¿no? Y aunque la talacha es un poquito tediosa, la talacha sale bastante bien, o sea, es como bastante natural, ¿vale? Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué? Vamos a dar el contexto. Voy a dar una partición, demostración, ¿sale? Sea P igual a qué? Sea P igual a X0 x1 hasta xn, una partición de A, B. ¿Sale? Y entonces, ¿qué? Bueno, vamos a ponerle nombre a los ínfimos para la suma inferior y pues respectivamente a los supremos, ¿no? Sean, ¿qué? Voy a llamar a mi prima, ¿sale? Igual a qué? Igual al ínfimo de las imágenes f de x, tal que x pertenece a xy menos 1, xy, ¿no? Le tengo que dar nombres distintos porque ya tengo varias funciones en juego. Mi b' le voy a llamar al ínfimo, pero ahora de las imágenes de g de x, ¿no? Con x en el mismo intervalo, xy menos 1, xy, ¿sale? Y a mi, sin las primas, le voy a llamar al ínfimo de las imágenes de f más g evaluadas en x, tal que pertenece a xy menos 1, xy, ¿sale? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí estoy localizando como estos tres ínfimos, ¿no? Es más, lo puedo poner aquí en la hoja, ¿no? Para que quede. O sea, por aquí está mi prima, por aquí arriba está mi prima y hasta arriba está quién, hasta acá arriba está mi, ¿sale? Y entonces, ¿qué? Bueno, aquí hay que tener un poquito de cuidado y no irse con la finta del dibujo, ¿sale? ¿Por qué? Porque entonces lo que tenemos es que, ¿qué? Lo que tenemos es que el ínfimo, ¿sale? Este ínfimo mi va a ser mayor o igual a la suma de mi' con mi'. Entonces, mi' más mi', ¿sale? Es menor o igual que este de aquí, mi, ¿no? Y aquí le voy a poner un comentario. ¿Sale?
¿Sale? ¿Cuál es el comentario? El comentario es que esto pasa en general, es una regla de los ínfimos en general. El ínfimo de un conjunto A más el ínfimo de un conjunto B en general es menor o igual que el ínfimo del conjunto formado por las sumas A más B, tal que A pertenece a A mayúscula y B pertenece a B mayúscula, ¿no? Esto es un resultado de cálculo 1, ¿no? Y bueno, le había pedido que a Ale que lo probara para este caso, ¿vale? Pero pasa en general, ¿vale? ¿Y qué? Entonces, tengo esto de aquí. ¿Y esto qué implica? Esto lo que implica en las sumas inferiores, ¿no? Es que, ¿qué? A ver, lo pongo todo desarrollado, ¿no? Entonces, ¿qué? Lo voy a desarrollar, sí lo pongo. Entonces, la suma inferior de F en la partición P más la suma inferior de G en la partición P, ¿quién es? Son dos sumas. Es la suma desde I igual a 1 hasta N, ¿de quién? De MI' por XI menos XI menos 1, más la suma desde I igual a 1 hasta N, ¿de quién? De MI' de XI menos XI menos 1, ¿no? Y entonces, ¿qué? Aquí puedo hacer todo esto en una misma suma, donde sumo MI' más MI' multiplicando a XI menos XI menos 1, ¿sí ven? Entonces, ¿qué? Entonces, esto es igual que la suma desde I igual a 1 hasta N de MI' más MI' que multiplica a XI menos XI menos 1. ¿Sale? ¿Y esto qué? Esto es menor o igual, como MI' más MI' es menor o igual que MI, este de aquí lo cambio con un menor o igual con MIs, ¿sí ven? Y esa es, bueno, lo voy a poner, va a quedar un poquito apretadito, pero para que tengan toda la cuenta, esto es la suma desde I igual a 1 hasta N de los MIs de XI menos 1. Pero esto es ¿quién? Esto es la suma inferior de F más G en la partición P. ¿Sí ven? Es decir, cuando yo sumo las sumas inferiores de F y de G, va a ser menor o igual que la suma inferior de F más G. ¿Vale? ¿Sí, todo el mundo? ¿Dudas de este? ¿Todo bien? Bueno, ¿y entonces qué? Entonces, tengo lo mismo con los supremos, ¿no? Entonces voy a ponerle las mismas estampitas, las mismas etiquetas. Sean MI', MI mayúscula, ¿no? Igual a qué? Igual al supremo de las imágenes de f de x, tal que x está en xi menos 1, xi. M mayúscula bi'prima y es el supremo de todas las imágenes de g de x, tal que x pertenece a xi menos 1, xi, ¿no? Y luego el mi sin primas, el supremo de las imágenes de la función f más g evaluado en x, con la x en xi menos 1, xi. ¿Sí ven? Y entonces, ¿qué? Entonces, aquí sucede lo mismo, pero al revés. Ahora aquí el MI en general es menor o igual que MI' en mayúsculas más MI en mayúscula bi'prima, ¿no? Y de aquí, ¿dónde está? Aquí está, ¿no? Esto de aquí es porque en general es un resultado de supremos. En general, el supremo de un conjunto A
más el supremo de un conjunto B es mayor o igual que ¿qué? Que el supremo de la suma de los elementos del conjunto A y B. ¿Sí ven? Y entonces, ¿qué? Entonces tengo exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo? Lo que tengo es que, bueno, lo voy a poner así en orden para que se vea bien, ¿no? La suma superior de F en la partición P más la suma superior de G en la partición P, esto de aquí, ¿a qué es igual? Ah, pues es igual a la suma desde igual a 1 hasta n de m y prima mayúscula por xi menos xi menos 1, más la suma desde igual a 1 hasta n de m mayúscula y biprima de xi menos 1. ¿Sale? Y entonces, ¿qué? Este de aquí lo acomodo, factorizo el xi menos 1 en cada una de estas sumas, es igual a la suma desde igual a 1 hasta n de mi' mayúscula más mi' mayúscula que multiplica a xi menos 1, ¿no? Ah, pero este mi' más mi' es mayor o igual que mi, o sea, este número de aquí es mayor o igual, ¿no? Este es mayor o igual que ¿quién? Que la suma desde igual a 1 hasta n del m mayúscula i de xi menos 1. Ah, pero esto de aquí, ¿quién es? Esto de aquí es la suma superior de f más g en la partición P. ¿Sí ven? Entonces nada más, otra vez, como lo he estado haciendo desde hace rato, nada más estoy acomodando las cosas con cuidado. ¿Sí ven? Y entonces ya que tengo esto, tengo los dos resultados. ¿Sale? En las sumas inferiores, la suma de las sumas inferiores de f y g son menores o iguales que la suma inferior de f más g. Y la suma de las sumas superiores de f y g es mayor o igual que la suma superior de f más g. Todo en la partición P. ¿Sí ven? Y entonces, ¿qué? Entonces, a ver, voy a cambiar de color. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Lo que tengo es, voy a poner aquí los dos resultados. L, ¿cómo lo quiero? Bueno, no importa. La suma inferior de F en P más la suma inferior de F de G en P. Esta de aquí es, quedamos, menor o igual que la suma inferior de F más G en P, ¿no? Y por el otro lado, con las sumas superiores, ¿no? La suma superior lo voy a acomodar igual. No, lo voy a acomodar con el menor igual. La suma superior de F más G en la partición P, esta de aquí es menor o igual que ¿qué? Menor o igual que la suma superior de F en la partición P menos la suma superior de G, digo más, perdón, la suma superior de G en la partición P. ¿Sí ven? Y entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es, pues, voy a multiplicar por menos, ¿no? O sea, lo que quiero ver aquí es justamente la resta, ¿sale? Entonces, a ver, déjenme ver cómo lo acomodé aquí. Bueno, a ver. Entonces, ¿qué? ¿Cómo? Ahora sí. Entonces, todo esto fue para acomodar, para ver en qué terreno están las sumas inferiores y las sumas superiores. Yo lo que quiero ver es
que f más g es integrable en AB. Entonces tengo que dar una epsilon y probar que existe una partición P tal que bajo esa partición P, ¿sale? La suma superior de f más g menos la suma inferior de f más g es menor que epsilon, ¿no? Entonces ahora sí, voy a dar una epsilon, ¿no? Es más, voy a poner aquí una redacción. Vamos a ver que f más g es integrable. ¿Sale? Entonces, para eso doy cualquier epsilon. Sea epsilon mayor a 0. Yo sé que f es integrable y sé que g es integrable, ¿no? Como f y g son integrables en AB, ¿sale? Entonces, ¿qué? Existe una partición P' y P'B', particiones del intervalo A, B, tal que ¿qué? Pues tal que la suma superior de F en la partición P' menos la suma inferior de F en la partición P' es menor que epsilon. Ahora otra vez voy a tener que hacer un ajuste porque voy a sumar las dos sumas superiores. Entonces aquí le voy a pedir que sea menor que epsilon entre 2, que esta epsilon de acá. Y lo mismo con la suma superior de F, de G, ya estoy manchando un poquito, disculpen, de G en la partición P'B' menos la suma inferior de G en la partición P'B' es menor que epsilon entre 2, ¿no? Y entonces, ¿qué? Yo quiero exhibir una partición P del intervalo AB, pero para la función f más g, ¿no? Entonces, ¿voy a qué? Voy a tomar la unión de estas dos particiones. Voy a tomar una refinada, ¿sale? Sea P igual a ¿quién? P igual a P' unión P'B', ¿sale? Para poder, ¿qué? Para poder trabajar. Y entonces, ¿qué? Entonces, ahora lo que hago es simplemente que, a ver, ¿qué anoté aquí? Entonces, a ver, déjenme ver cómo lo escribo para que quede bien escrito bonito. ¿Sale? Ajá. Ujú. O sea, lo que quiero es tomarme esta. A ver, aquí qué hice. Mm, mm. A ver, quiero acomodarlo. O sea, aquí tengo estas desigualdades. Quiero tomarme esta menos esta de acá. Sí está bien. ¿Sí ven? Esta de aquí. Déjenme multiplicar esta por menos. ¿Sale? De esta de aquí multiplico por menos. ¿Qué es lo que tengo? Tengo menos la suma inferior de F más G de P. Y entonces cambia el signo, por eso la pasé del lado izquierdo. Esto es menor o igual que menos la suma inferior de F en la partición P menos la suma inferior de G en la partición P. ¿Se ven? Y entonces, ¿qué? De aquí sumo estas dos. ¿Cómo lo pongo? Estas dos de aquí las sumo
¿Y qué me da? ¿Sale? Entonces de aquí lo que me da es que la suma superior de F más G en P menos la suma inferior de F más G en P, yo le puse aquí otro que no iba, este es menor o igual que ¿qué? Es menor o igual que esta menos estas, ¿no? O sea que U de F de P más la suma superior de G en P menos la suma inferior de F en P menos la suma inferior de G en P. ¿Sí ven? ¿Y entonces qué? Ah, pues ahora todo eso lo acomodo aquí abajo, ¿no? Déjenle llamo a este 1, ¿sale? Sea P igual a P' unión P bi' por 1, ¿qué es lo que tengo? Lo que tengo es que U de F más G en P menos L de F más G en P, este de aquí es menor o igual, y voy a reacomodar lo que tengo aquí, UF de P menos LF de P. UF de P menos la suma inferior de F en P. Todo esto lo acomodo en un mismo número real. Y luego, U de G de P menos LG de P, más la suma superior de G en la partición P menos su suma inferior en la partición P también. ¿Sí ven? Ah, pero justamente en la partición P', UF de P' menos L de F en P' es menor que epsilon medios, pero P es un refinamiento de P', entonces esto se sigue cumpliendo en este de aquí. O sea, esto es menor que ¿qué? Que epsilon medios, y con la segunda también. La suma superior de G en P' menos su suma inferior es menor a epsilon medios. Eso también ocurre en su refinamiento. Entonces esto más epsilon medios. Y esto es igual a epsilon. ¿Sí todo el mundo? ¿Y entonces qué? Entonces, acabo de checar que F más G de X, si quieren, es integrable en A, B. ¿Sale? ¿Sí todo el mundo? ¿Dudas, chicos? Ay, ¿ninguna duda? ¿Todo bien? Bueno, entonces ahí está. Como que eso, o sea, todas las cuentas son bastante sencillas, nada más hay que ir, pues nada más hay que ir teniendo cuidado, ¿no? Y no pasa nada. A ver, déjenme acomodar un poquito aquí. Este. Ahí me fui con la otra. Me quedó la otra. Ah, aquí está. Sí está. Bueno, entonces ahí está. Acabo de ver que acabo de ver que si f y g son integrables en AB, entonces f más g es integrable, ¿no? Me hace falta checar esta igualdad de aquí, ¿vale? Vamos a checar. Bueno, entonces, a ver, dejen cambio de color. Además, ¿sale? ¿Qué es lo que tengo? O sea, lo que tengo es esto que tengo aquí arriba, lo voy a reescribir, ¿sale? Es decir, tengo L, F de P, más la suma inferior de G en la partición P, ¿sale? Esto es menor o igual que ¿qué? Esto es menor o igual que la suma inferior de F más G en la partición P, ¿sale? Y esto de aquí es menor o igual que ¿qué? Que la integral, ¿sale? Que la integral de A a B,
¿sale? De f más g, de x, ¿sale? Tengo la suma inferior de f más g. Y entonces esto a su vez es que es menor o igual que la suma superior de f más g en la partición P. Y esto a su vez es menor o igual que la suma superior de f, ¿sale? En la partición P más la suma superior de g en la partición P. ¿Sí ven? ¿Y luego qué? Y luego lo que tengo por otro lado es que ¿qué? Además, tenemos que y también tenemos que ¿qué? Ah, por otro lado, ¿sale? Tengo que la suma inferior de f en la partición P más la suma inferior de g en la partición P, ¿sale? Como la suma inferior f en la partición P es menor o igual que su integral, aquí coloco la integral de a a b de f de x de x. Y luego, aquí acomodo la integral de g de a a b de g de x, ¿sí ven? Y lo mismo, están acotadas por arriba con la suma superior de f en la partición P más la suma superior de g en la partición P, ¿sale? Pero esto de aquí, para toda partición P, esto se cumple para cualquier partición, para toda P partición del intervalo A, B, ¿sí ven? Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Lo que tenemos es, voy a hacer aquí un dibujo que espero que ayude a ver lo que tenemos, ¿sale? ¿Qué es lo que tengo? Por un lado, del lado izquierdo, tengo este número real, ¿sí ven? Aquí tengo la suma inferior de f en la partición P más la suma inferior de g en la partición P. Y luego del lado derecho, en ambas desigualdades, tengo a la suma superior de f en la partición P más la suma superior de g en la partición P. ¿Sí ven? Y luego, ¿qué? La primer desigualdad, ¿qué es lo que me está diciendo? La primer desigualdad me está diciendo, aquí en medio de estos dos números, en algún lado, tengo la integral de a a b de f más g de x de x. Y la segunda desigualdad me dice que en medio también tengo otro número real, que es la suma de las integrales. La integral de f de x más la integral de g de x de x. ¿No? Pero entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que esto sucede para cualquier partición. Y entonces, yo puedo hacer esta resta tan pequeña como yo quiera. ¿Sí ven? Justamente es algo que vi arriba, ¿no? ¿Dónde quedó? ¿Sí ven? O sea, justamente aquí está, ¿no? Para cualquier epsilon, esta resta UF de P más UG de P menos LF de P menos LG de P, la puedo hacer tan chica como yo quiera. O sea, aquí la distancia entre estos dos extremos azules, ¿sale? Esta de aquí es U de F de P más U G de P menos L F de P menos L G de P. Esta de aquí yo la puedo hacer tan chica como yo quiera. ¿Sí ven? Siempre puedo encontrar una partición P tal que la diferencia es tan chica como yo quiera. ¿Y entonces qué? Entonces estos dos números
tienen que ser iguales. Porque si la integral de f más g no fuera igual a la integral de f más la integral de g, entonces no sería cierto que esta distancia la pudiera hacer tan chica como yo quiera. ¿Sí ven? Entonces, déjenme pongo esto en la redacción. Como u de f p menos u menos la suma superior de g en la partición p, digo más, menos la suma inferior de f en la partición p menos la suma inferior de g en la partición p, ¿sale? Es menor a epsilon para toda epsilon mayor a 0 con alguna partición p. ¿Sale? ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que tengo que atrapar a fuerza la igualdad. ¿Sí ven? Entonces, la integral de a b de f más g de x es igual a la integral de a a b de f de x más la integral de a a b de g de x. ¿Sale? ¿Sí todo el mundo? ¿Dudas, chicos? ¿No? ¿Todo bien? Sí los convencí. Aquí había puesto todavía una talacha más refinada, pero bueno. A ver, déjame ver. Sí, bueno, con el argumento que les di, no sé si quieren que escriba más, es que anoche había escrito un cachito así más refinado, que es fijándome en los supremos. El supremo de las sumas, el supremo de las sumas inferiores es menor o igual que la suma de los supremos, y la suma de los supremos de los inferiores son las integrales, ¿no? Y eso es que, eso es igual al ínfimo, a la suma de los ínfimos de las sumas superiores, que es menor o igual que el ínfimo de las sumas superiores, ¿no? Entonces, este número de las integrales está aquí en medio. Y lo mismo pasa cuando me fijo en ¿qué? Cuando me fijo en f más g. Y entonces, nada más hay un número que cumple eso, ¿vale? ¿Dudas? ¿Dudas? ¿No hay dudas? Bueno, muy bien. Entonces, a ver. Entonces, estamos viendo, ya espero que hoy sea, al menos durante un buen de rato, que ya no tengamos que estar ahí viendo tantas propiedades sobre este tipo de cosas, ¿no? Ya vamos a empezar a entrar en un terreno más interesante, pero bueno. Entonces, ¿qué? Entonces, si f y g son integrables, entonces f más g es integrable en AB, ¿sale? Bueno, eso quiere decir que, entonces, me hace falta ver otra propiedad que no sé si la pongo aquí o la cambio. La voy a cambiar. ¿No? Entonces, estoy viendo la linealidad de la integral. A ver, ¿cuánto me tomó la prueba? Así, ¿sale? Entonces, voy a ver el otro cacho de la linealidad, ¿no? La voy a poner en una hoja por aparte para que quede un poquito más bonito, ¿no? Entonces, 2, ¿sale? Aquí, ¿cómo le puse? Suma. El otro es multiplicación escalar. ¿Sale? Y esta es mucho más sencilla ya para que acabemos, ¿no? Teorema.
si f es integrable en AB, ¿sale? Entonces, para todo número real C, ¿sale? ¿Qué es lo que tengo? La función C por F, ¿sale? Es integrable en AB. ¿Sale? ¿Y entonces qué? Entonces prácticamente es el mismo caso de este de aquí. Bueno, voy a hacer un dibujo. ¿Sale? Ah, y además la integral de AB de C por F de X, ¿vale? Es igual a ¿quién? Es igual a C veces la integral de AB de F de X de X, ¿no? Y entonces, ¿qué? Intuitivamente, voy a poner el dibujo acá para que me quepa la prueba, ¿vale? ¿No? Entonces, intuitivamente tengo la misma situación, ¿sale? Tengo justamente la misma situación. Tengo aquí una función f de x, ¿no? Aquí está A, aquí está B, y esta es f de x, ¿no? Imagínense que la multiplico por 2, ¿sale? Entonces, más o menos así. Aquí está 2 veces f de x, ¿no? ¿Y entonces qué? Entonces, igual, doy una partición en el intervalo a, b, ¿sale? Me puedo fijar ¿qué? Me puedo fijar en el área que va por abajo del rectángulo azul, ¿no? En este área de este rectángulo azul, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Si multiplico por 2 este rectángulo, pues se va a multiplicar justamente en el rectángulo. Aquí ya no hay ni menor igual, justamente se va a multiplicar a rectángulo que está por abajo de la gráfica de la función 2f de x, ¿no? Entonces, este resultado es todavía más natural que el pasado, y el pasado era bastante natural, ¿no? Entonces, multiplicación escalar. Y vamos a demostrar este ya para acabar la clase de hoy. Aquí nada más hay un pequeño detalle con el que hay que tener cuidado, y es que hay que separar el teorema en dos casos, ¿no? Si C es igual a 0, no pasa nada. O sea, pues si C es igual a 0, la función f es la constante 0, y del lado derecho, pues también, ¿no? Entonces, si C es igual a 0, es un caso trivial, ¿no? Demostración. Caso 1. C mayor a 0. ¿Sale? Entonces, ¿qué? Como f es integrable, en a, b, ¿sale? En el intervalo a, b, ¿qué es lo que voy a hacer? Otra vez necesito ver que c por f es integrable. Doy una epsilon mayor a 0. Sea epsilon mayor a 0, ¿no? Como f es integrable en AB, existe una partición P del intervalo a, b, ¿sale? Tal que ¿qué? Tal que la suma superior de f en la partición P menos la suma inferior de f en la partición P es menor que la epsilon que a mí se me dé la gana, ¿sale? Ahora aquí estoy multiplicando por c a la función f. Voy a necesitar ajustar
Entonces le voy a pedir a esta resta que sea menor que ¿quién? Que sea menor que epsilon entre C. ¿Sale? Y entonces, ¿qué? Entonces, tengo la misma notación de arriba, ¿no? La voy a poner aquí. Recordemos que MI minúscula es ¿quién? Es el ínfimo de las imágenes f de x, tal que x pertenece a xy menos 1, xy, ¿no? Y m mayúscula i es el supremo de ¿quién? De las f de x, tal que x pertenece a xy menos 1 y xy, ¿no? Entonces, a diferencia de la suma, donde a la hora de sumar ínfimos y supremos, no se tenía por qué mantener la igualdad, aquí sí se mantiene, ¿sale? Aquí es muy noble la multiplicación escalar. Entonces, CMI es el ínfimo del conjunto de C de F evaluado en X, tal que X pertenece a XY menos 1, XY. ¿Sí ven? Aquí inmediatamente yo me tomo el ínfimo de las imágenes f de x en el intervalo xy menos 1, xy, lo multiplico por c y ya me da el ínfimo de las imágenes de c por f. ¿Sí ven? Y lo mismo con la MI mayúscula, con los supremos, ¿sale? Ahora, ¿por qué tuve que dividir en dos casos? ¿Por qué estoy dividiendo en dos casos? Ah, porque aquí hay que tener cuidado, ¿sale? Hay que tener cuidado. Cuando la C es mayor a 0, a la hora de multiplicar MI por C, ¿sale? Se va a mantener como un ínfimo, ¿sí ven? Es el caso de este dibujo de aquí, ¿sale? Pero si C hubiera sido negativo, por ejemplo, pongo aquí el dibujo, ¿sí ven? Aquí lo que estoy diciendo es que aquí está ¿quién? Aquí está MI. Y aquí en esta altura está 2MI. ¿Sí ven? Si yo multiplico por menos, aquí abajo, por ejemplo, aquí abajo está la gráfica de la función, más o menos. Esta de aquí es ¿quién? Esta de aquí es menos f de x, ¿sí ven? Y entonces aquí, ¿qué le pasó cuando yo multipliqué el MI minúscula por un menos? O sea, aquí tengo menos MI minúscula, pero ahora aquí ya no es qué, aquí ya no es un ínfimo, es un supremo, ¿sí ven? Entonces, este de aquí se convierte en supremo, ¿sale? Por eso hay que separar la prueba de este en dos casos, cuando C es menor a 0 y cuando C es mayor a 0. ¿Y entonces qué? Entonces ya tengo todo, ¿sale? Esta es una prueba muy, muy sencilla, ¿no? Como para examen. Entonces, ¿qué? Entonces la suma superior de la función C por F en la partición P menos la suma inferior, ¿sale? De C por F en la partición P, ¿quién es? ¿Sale? Ah, voy a poner... Pues sí, sí podría ser, ¿eh? Una de esas. Es como nada más manejar como con cuidado los conceptos, no hay que hacer nada complicado, ¿no? Entonces, la suma superior es ¿quién? Es la suma desde igual a 1 hasta n de C por MI. ¿Sí ven? Por XY menos XY menos 1. Y luego menos la suma desde I igual a 1 hasta N de ¿quién? De C por MI minúscula de XY menos por XY menos XY menos 1. ¿Sí ven? Y entonces, ¿qué? Todo está muy noble. Tengo una C en estas sumas, una C en todos los sumandos de esta suma. Puedo factorizar toda la C, ¿sí ven?
Entonces, esto es igual a C, que multiplica a la suma desde igual a 1 hasta n de mi por xi menos 1 menos la suma desde igual a 1 hasta n de mi minúscula por xi menos 1. ¿Sí ven? Ah, pero este de aquí es la suma superior de f y este es la suma inferior. Esto es igual a c que multiplica a la suma superior de f en la partición p menos la suma inferior de f en la partición p. Ah, pero esta de aquí, como f es integrable, le pedí que en la partición p esta resta fuera menor que epsilon medios. Digo, epsilon entre c. Esto es menor que ¿quién? Que epsilon entre c, por c. Ay, me quedó un poquito amontonado. O sea, epsilon. ¿Sí ven? Y entonces, ¿qué? Entonces, c por f es integrable. Sí que es integrable si... es integrable, no, sí, es integrable en el intervalo a, b. Y hay que ver que que la integral, ¿no? Es igual a la otra, ¿no? Y entonces, ¿qué? Entonces, ¿qué es lo que acabo de ver? Entonces, tengo que U, ¿cómo lo acomodo? A ver, U de C de F en la partición P es menor o igual, es que esto no lo escribí, pero yo creo que está fácil. Es menor o igual que ¿qué? Es menor o igual que la integral de A a B de C por F de X, ¿no? Y esto de aquí a su vez es menor o igual, ay, ya lo puse al revés, discúlpenme. Suma inferior del lado izquierdo, suma superior de C por F en la partición P. ¿Sí ven? Ah, pero justamente lo que acabo de ver aquí es que esto de aquí es igual a ¿quién? Esto de aquí es igual a C por ¿quién? Por la suma inferior de F en la partición P. Y del lado derecho, la suma superior de C por F es igual a C por la suma de superior de F en la partición P, ¿no? Ah, pero entonces, por otro lado, y C por L de F de P es menor o igual que C por la integral de A a B de F de X, que es menor o igual que ¿quién? Que C por U de F de P. ¿Sí ven? Y entonces, ¿qué? Entonces, estoy otra vez en el mismo caso de arriba. La diferencia entre estas dos la puedo hacer tan chica como quiera. Yo puedo atrapar, aunque yo tengo aquí dos números reales atrapados entre los mismos dos números, CLFP y CUFP, ¿sale? Como puedo hacer su diferencia tan chica como quiera, al final atrapo ¿qué? Atrapo al mismo, ¿sale? Como esto sucede para toda P partición de A, B, ¿sale? Entonces, ¿qué? Entonces, la integral de A a B de C por F de X es igual a C por la integral de A a B de F de X de X. ¿Sí, todo el mundo? ¿Sale? ¿Vemos el otro caso? ¿Sí? Bueno, vamos a verlo. Muy bien, entonces el otro caso, cuando C es mayor a 0, si se dan cuenta, todo fluyó muy fácil.
También cuando C es menor a 0, nada más hay que hacerle ahí un pequeño ajuste, ¿no? Caso 2. Caso 2. C menor a 0, ¿no? Si C es menor a 0, ¿sale? A ver, esta hoja aquí, ¿sale? Sea, otra vez, tengo que ver que C por F es integrable. Entonces doy cualquier epsilon mayor a 0, ¿no? Entonces, ¿qué? Como F es integrable en AB, ¿sale? Entonces, ¿qué? Entonces existe una P partición de A, B, ¿sale? Tal que ¿qué? Tal que la suma superior de F en la partición P menos la suma inferior de F en la partición P es menor que epsilon. Ahora aquí necesito ajustar, ¿sí ven? En el caso pasado, el ajuste fue epsilon entre C para que justamente al final, pues en la resta se me fuera. Ahora aquí hay que tener pues un poquito de cuidado porque justamente C ya es negativo. Entonces yo aquí, si yo divido nada más entre C, estaría dividiendo un positivo entre un negativo. Esto sería un negativo, ¿sí ven? Entonces necesito ajustar. No voy a dividir entre C, voy a dividir entre menos C. Si C es menor a 0, menos C es mayor a 0. ¿Sí ven? Y entonces este número de aquí sigue siendo mayor a 0. ¿Sí ven? Y entonces ese es el ajuste. Entonces de aquí, ¿qué es lo que sucede? Ahora cuando yo multiplique al ínfimo MI por la C, C es un negativo. Entonces se va a voltear. ¿Sí ven? Es lo que tengo aquí, lo que hice en el dibujo de hace rato. Aquí este MI minúscula es un ínfimo, pero cuando lo multiplico por menos, se convierte en ¿qué? Se convierte en un supremo, ¿sí ven? En un supremo de las imágenes de menos f de x, ¿sí ven? Y entonces, ¿qué? En el intervalo x y menos 1. Entonces, cuando yo multiplico c por mi, este de aquí ya no es el ínfimo, sino el supremo de ¿quién? De la c por f de x, al que x pertenece a x y menos 1, x y, ¿no? Análogamente, si yo multiplico al supremo mi por la constante negativa c, esto se va a convertir ahora en el ínfimo de c por f en x, tal que x pertenece a x y menos 1, x y. ¿Sí ven? Y entonces, ¿qué? Entonces ahora me fijo en quién? Me fijo en u de c f, la suma superior de la función cf en la partición P, menos la suma inferior de la función cf en la partición P, ¿sale? Y entonces esto a qué es igual. Pues ahora ya se invirtió. La suma superior es la suma desde igual a 1 hasta n, ¿de quién? De los supremos de cf, pero esos son ahora c, m y minúscula por xy menos xy menos 1. ¿Sale? Y a este le resto la suma inferior, que es la suma desde igual a 1 hasta n de los ínfimos, pero los ínfimos de c de f de x, como c es negativo, es c por mi mayúscula, por xy menos xy menos 1. ¿Sí ven? Y entonces esto es ¿qué? Esto es igual. ¿Ahora qué? Puedo factorizar la C, pero yo lo que quiero es U de FP menos L de FP. Entonces, factorizo la menos C. De aquí saco menos C que multiplica ¿a quién? A la suma desde igual a 1 hasta N de MI por XI menos XI menos 1, ¿sale? Menos la suma
desde i igual a 1 hasta n de m minúscula i de xi menos xi menos 1. ¿Sí ven? Y entonces, ¿qué? Entonces, esta es la suma superior, esto es igual a menos c, esta es la suma superior de f en la partición P, y la siguiente suma es la suma inferior de f en la partición P. Ah, pero, ¿qué? Esto es que la suma superior de f menos la suma inferior de f era menor que epsilon entre menos c. Esto es menor que epsilon entre menos c multiplicado por menos c. O sea, menor que epsilon. ¿Sí ven? Y entonces, si c es menor a 0, si c es menor a 0, c por f es integrable en A, B. ¿Vale? ¿Qué hora son? 3:49. ¿Sí, todo el mundo? ¿Dudas? ¿Alguna duda con este caso? Ninguna duda. ¿Todo bien? Ay, ya vamos a comer. Ay, no he comido. Ah. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué? Entonces ya nada más me hace falta ver en este caso, ¿sale? Justamente lo mismo del otro, ¿no? O sea, de aquí, por último, ¿sale? ¿Qué es lo que tengo? La suma inferior de C por F de P es menor o igual que ¿quién? Es menor o igual que A, la integral de AB de CF de X de X. Oye, ¿qué le puse algo? Y esto es menor o igual que ¿qué? Que la suma superior de C por F de la partición P, ¿no? Ah, pero esto de aquí es igual a ¿qué? Esto de aquí es igual a ver, aquí tengo que tener cuidado, ¿verdad? Mm, mm, mm. Puedes en lugar de usar C, usar menos C, ¿no? No, pero acuérdate que lo que yo tengo que probar es esto de aquí, o sea, por definición tengo esta desigualdad y ahora le quiero sacar la C, ¿no? Que fue justamente lo que hice aquí, ¿sale? Sí, pero ahí se va a voltear todo, ¿no? Bueno, se voltea todo, pero al final es lo mismo, ¿no? O sea, te quedaría primero perdón, eso sería igual a C por U de F de P, y eso sería menor o igual que la integral y menor o igual que L, ¿no? Todo se voltearía. A ver, sí, sí, a ver, deja, déjalo veo con cuidado, o sea, porque aquí este LDC, a ver, pues lo voy a poner para ver qué es lo que está sucediendo. Esta de aquí, ¿quién es? Esta de aquí es la suma, ¿no? ¿De quién? De los ínfimos de C por F, pero esos quedamos que eran C por MI desde I igual a 1 hasta N, ¿no? De XI menos XI menos 1, ¿no? Y entonces, ¿qué? Entonces saco la C, ¿no? Saco la C de la suma, esta es la suma desde I igual a 1 hasta N. Todo va a quedar volteado, pero no va a pasar nada. Es la misma desigualdad, pero al revés, ¿no? Esto es MI por XI menos XI menos 1, ¿no? Y este es, justamente como dijiste, es la suma superior de F en P, ¿no? Ese por el lado izquierdo. Por el lado derecho, la suma superior de CF es la suma desde igual a 1 hasta N de C, pero por MI minúscula, por XI menos XI menos 1, ¿no? Factorizo la C. Esto es C que multiplica a la suma desde igual a 1 hasta N, ¿sale? De MI por XI menos XI menos 1, ¿no? Y esto es
C por la suma inferior de F de P, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lado, ¿sale? Por otro lado, ¿qué es lo que tengo? Tengo que L, la suma inferior de F en P, es menor o igual que la integral de A a B de F de X, ¿sale? Menor o igual que la suma superior de F en P. Y ahora sí, pasa exactamente lo mismo. Multiplico por menos, multiplico por menos, multiplico por C, pero C es negativo. Entonces, invierte la desigualdad. Entonces, C por U de F de P es menor o igual a la integral de A a B de F de X, que es menor o igual a C por la suma inferior de F de P. Pues C es negativo. ¿Y entonces qué? Entonces, todo quedó bien colocado. Nada más quedaron las sumas superiores multiplicadas por C del lado derecho de F y las sumas inferiores de F multiplicadas por el negativo C del lado derecho. Y entonces tengo lo mismo. Como esto sucede para toda partición, entonces que aquí me faltó por C, ¿no? Entonces la integral de AB de C de F de X de X es igual a C por la integral de AB de F de X, ¿no? ¿Sale? Hasta puedo hacer un dibujito. Lo único que pasó aquí es que quedó volteado, ¿no? O sea, de este lado me quedó C por la suma superior de F en la partición P, C por la suma inferior de F en la partición P, y aquí en medio me quedaron estas integrales, ¿no? La integral de A a B de C por F de X, y por aquí la C por la integral de AB de F de X, ¿no? Y justamente como la resta, esta resta de C por U menos L la puedo hacer tan pequeña como quiera, estos dos números tienen que encajar. ¿Sí, todo el mundo? ¿Dudas? ¿Todo bien? Ay, bueno, yo sé que estuvo, bueno, no sé cómo les pareció, o sea, tal vez no está pesado en el sentido matemático, tal vez está como un poquito pesado en el sentido de estar siguiendo justamente como los detallitos, ¿no? Como este tipo de detallitos, pero si uno sigue con cuidado los detallitos, todo va cayendo como piezas de rompecabezas, ¿no? Es así como ir tejiendo, como ir haciendo un rompecabezas, no sé, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo importante de esto, no? O sea, estas son las argumentaciones, ¿no? Que tal vez les ayude a ustedes un poquito a entender cómo manejar estas sumas superiores e inferiores, ¿no? Pero entonces lo que tengo es que la integral es un operador lineal, ¿sale? Si ustedes se toman dos funciones, las suman y las integran, entonces es integrable y la integral de la suma es la suma de las integrables. Y del mismo modo, si integran una función multiplicada por una constante, eso es igual a la constante por la integral de la función, ¿no? Y entonces esto va a repercutir, como les dije, en muchas cosas de la mate, al igual que la derivada, que es un operador lineal, repercute en un montón de cosas de matemáticas, de física, de aplicaciones, ¿no? A mí ahorita el que se me ocurre es ese, la transformada de Laplace y la transformada de Fourier, que son integrales impropias, son ciertos operadores, ¿no? Que sirven para resolver ecuaciones diferenciales, para hacer aplicaciones en telecomunicaciones, ¿no? Por ejemplo, la transformada de Fourier se usa para hacer el aparato de la resonancia magnética, ¿no?
son muy operativos justamente como consecuencia de que la integral es lineal, ¿no? Pero bueno, muchachos, ya son las 4 casi, ¿no? Prácticamente. Entonces, aquí la dejamos. Les subo los apuntes de hoy y del miércoles que no había podido porque tuve mucho trabajo, ¿no? Les subo también los videos y pues descansen, ¿no? Y pues buen fin para todos y nos vemos el lunes, muchachos, ¿vale? Cuídense. Hasta luego. Hasta luego.